paz. Antes de comenzar, como siempre, toda la honra, gloria, poder, alabanza y dominio al único Dios todopoderoso existente, Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Ha, Raha, Badash. También doble honores a nuestros apóstoles, ancianos y obispos de la Gran Piedra de Molino, los hombres que el Señor estableció mediante su espíritu e inspiración para ser nuestros maestros, que nos instruyan bien en la sólida y sana doctrina. Yo soy el hermano Yawasab de la iglesia de la Gran Piedra de Molino, ubicada en Sinaloa, México. Y esto va a ser un presión al botón, no tengo nada preparado. Voy a hacer un tránsito, que como saben, hermanos, no puedo leer escrituras porque estoy atento al volante, pero estaba mirando la lección de un hermano y ahorita no recuerdo por qué vino el pensamiento de hacer una lección en este tema. No recuerdo qué es lo que el hermano mencionó, pero recuerdo el tema que vino a mi mente, y es acerca del título, de uno de los títulos que Yahweh tiene, y es el Señor de los ejércitos. Porque todos los ejércitos del mundo le pertenecen. Por eso el Señor tan fácil y confiadamente, cuando Israel iba a guerra, les decía que iba a poner a sus enemigos en sus manos, porque el Señor mismo, Él entregaba a los ejércitos de las naciones en la mano de su pueblo, porque son su pertenencia. Así como la escritura dice que el corazón del rey es como un río, que el Señor lo dirige a donde Él quiere. Igual es la mente de estos generales o grandes altos mandos de los diferentes ejércitos. Le pertenecen al Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Faraón? Te he dado esa posición, ese puesto, para mostrar específicamente mi poder en ti, en tu reino, que básicamente el Señor está diciendo que yo te di esa posición, yo te di esa economía, esa grandeza que fue Egipto. Y rápidamente el Señor pudo derrocar, colapsar ese imperio. Porque Egipto era en su tiempo era una potencia. Es igual hoy en día con los ejércitos de los Estados Unidos, Babilonia. Es igual el ejército de Rusia, que es un ejército fuerte. China, Corea, todo ese músculo militar que ellos tienen, todas esas bombas nucleares y demás armamentos que tienen, pertenecen a nuestro Dios, Yahweh Ba'ashem Yahawashi. La escritura habla del Señor sacando sus instrumentos de guerra de su aljaba, de su caja de herramientas, si lo quieres ver así. La escritura dice que el Señor creó al herrero
para hacer estas armas de destrucción. El Señor creó al destructor para destruir. El Señor, Él mismo, bendijo a Esaú Edom con la espada. Y Él mismo se la va a quitar. El Señor, Él le dio este espíritu de ser un maniático, de ser un hombre con un espíritu bélico, sediento de sangre. El Señor lo hizo así. En Isaías, oh menos, este fucking demonio, es espiritual, porque justamente al hermano le pasó exactamente lo mismo mientras estaba haciendo su video, ¿verdad? Un estúpido se metió y se atravesó donde no debe, ¿verdad? Ahora, sabemos Mazatlán es un puerto turístico, mucha gente de afuera viene, no conoce las calles. Y por eso a los hermanos ha mencionado que cuando estén haciendo un en tránsito, procura tener tus ojos en el volante, man. Parafrasea escrituras. Es un buen ejercicio al fin del día. Ok, pero regresando al punto, porque justamente eso es lo que Satanás intenta hacer, man. Interrumpir la lección. Pero regresando al punto, el Señor es quien va a activar a ese ejército de misiles termonucleares surcando los cielos. El Señor es el que va a disparar esas flechas de fuego en los cielos. Y ese ambiente de Tercera Guerra Mundial va a venir con grande muerte. Cuando guerra revienta, hay estados de emergencia en la ciudad, hay ocupación militar, y sabemos que Babilonia va a ser violada, va a ser completamente asediada por las naciones. La ciudad sin muros, la hija virgen de Babilonia, que jamás ha sido penetrada o ocupada, porque los Estados Unidos es Roma reencarnado. Roma era un imperio que iba y conquistaba otras tierras. Y man, no debemos de tener miedo. Ahora yo lo digo desde este territorio llamado México, que es la frontera con los Estados Unidos. Justamente estoy viviendo al norte del país de México, y es un buen punto clave para hacer guerra contra los Estados Unidos, ocupar la frontera norte de México. Ok, y otra vez, ya sabemos qué es lo que viene cuando hay ocupaciones militares. Pero si el Señor está en control de la mente de estos ejércitos, no debemos de tener miedo, man, porque sabemos que es Yahweh Shai el que trae el mando de los eventos del mundo. Yahweh Shai sabía eso.
Yahushua le dijo a Pilato, man, tú no tienes poder sobre mí. Yo mismo me estoy entregando. Porque Pilato le dijo algo como que, hey, ¿no sabes que yo tengo la autoridad para dejarte vivir? Ese orgulloso domita básicamente le dijo a quien creó el mundo y todo lo que existe, visible e invisible, que él tenía el poder básicamente para matarlo, man. Y Yahushua le dijo, man, tú no tienes nada. Hoy tú me tienes parado aquí solamente porque yo quiero, o porque el Señor se sujetó a la orden que el Padre le dio de ser un sacrificio en la cruz. Ahora, lo estoy diciendo con mis palabras, no estoy diciendo que exactamente Yahushua lo dijo de esa manera, pero básicamente ese era el punto que Yahushua estaba diciendo. Que él estaba ahí por su propia voluntad de obedecer a su Padre, no porque este demonio, no porque ese diablo tiene poder sobre él. Y cada cosa que nosotros atravesemos en nuestro camino, cada dificultad, inclusive si nos encontramos cara a cara frente a la muerte, como dijo el Señor, hey, si resistes hasta el fin, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te voy a dar una corona de vida. El Señor dijo, pelea hasta la muerte por mí y yo pelearé por ti. Ahora, nuestro deseo, nuestro temor está en que el Señor nos dé su espíritu para poder pelear si nos enfrentamos cara a cara a la muerte, porque va a haber hermanos que en su historia, en su camino, está ser un mártir por el Señor, y ser un mártir es una posición que es hermosa ante los ojos del Señor. Yahushua él mismo fue el gran mártir por la entera nación de Israel. Otro ejemplo del Señor controlando a los ejércitos, no recuerdo exactamente contra qué ejército pagano, el Señor hizo que se mataran entre ellos. El Señor mandó un espíritu en ese ejército e hizo que básicamente se volvieran locos, se desconocieran entre ellos y empezaran a matarse entre ellos, y así le dio la victoria a los israelitas, ¿eh? La Escritura nos habla que cuando el Señor venga, las naciones se van a unir para pelear contra el Cordero y sus ángeles. Si no me equivoco, lo dice en algún lado de Apocalipsis, Selaquia, que no lo tengo ahorita fresco en mi mente, pero también en el libro de Cuarto Esdras, nos describe cómo es que el Señor va a hacer su manifestación en lo que llaman la segunda venida de Yahushua, o el regreso, el retorno del Mashiach. Y dice que los hombres tuvieron miedo, pero aún así pelearon contra él. ¿Y quién es el que les va a dar ese espíritu para incluso pelear cuando estén cagándose de miedo? Yahushua. ¿Por qué? Porque esos ejércitos le pertenecen a él. Todo lo que nosotros que conocemos como la vida es la voluntad del Señor. Todo se mueve conforme a la voluntad y el deseo de Yahushua. Él es el maestro de títeres. Nada en este mundo
se hace sin que el Señor dé la autorización, ¿ves? Entonces, si es la voluntad del Señor que Tercera Guerra Mundial venga, ¿por qué pelear contra la voluntad del Señor? ¿Por qué ser como estos cristianos que no entienden, que no tienen una relación con el Dios de la Biblia y hacen oraciones para que guerra no venga, cuando esa es la voluntad? Mejor hay que orar al Señor porque nos dé un espíritu humilde que nos haga sujetarnos a Él y a su voluntad, que nos ayude a resistir en medio de toda esta tribulación que vamos a atravesar. Eso es una mejor posición. La marca de la bestia es la marca del Señor. Pertenece a Jehová Shai. Él le dio el conocimiento y la habilidad para crear este microchip. Y el Señor Él mismo ya ha marcado a quienes va a destruir, especialmente en la tierra de los Estados Unidos de América. 2/3 partes de todo israelita que vive en esa tierra, 2/3 partes están marcados. Ahora solamente falta que se manifieste físicamente, pero ya está escrito que lo van a tomar. Y 1/3 de cada hermano y hermana, hombre, mujer, niño, niñas, ancianos, 1/3 está escrito en su camino que no lo van a tomar, o que van a morir negándose a doblar su rodilla a ídolos. Y quizás a veces se siente como que, hey, damn, pues tal vez no soy tan valiente como quisiera, pero el Señor nos va a dar ese espíritu. Hermanos, no hemos pasado por guerra. Hermanos, no hemos visto cadáveres pudriéndose, animales comiendo la cara de cuerpos. Pero el Señor nos ha estado preparando en nuestro espíritu para poder soportarlo cuando venga el tiempo. Es lo mismo con lo que ocurrió con los hermanos macabeos. Nosotros leemos eso y nos llena de fe, nos llena de ánimo y valentía. Y en ese momento, cuando tú lees, ves que esos hermanos, incluso su madre, dice que ella tuvo un espíritu varonil. Hasta el Señor puede darle a mujeres que son débiles, que su fe es débil, hasta el Señor puede hacerlas fuertes para soportar, como hizo la madre de los macabeos. Y dice que mientras ellos tenían el cuero cabelludo, quizás su cerebro estaba expuesto, mientras les cortaban las manos, ellos seguían hablando, ellos seguían testificando acerca de Yahweh Shai. Y dice que los que los estaban torturando estaban maravillados de mirar a esos hermanos mantenerse. Sadrach, Mesach y Abednego, que era Misael, Ananías y
se me olvida el otro nombre del hermano, porque esos eran los nombres babilónicos. Pero el punto es que hasta ellos también se les fue dado un espíritu para no temer el ser echados a un horno súper ardiente, que dice que cuando los mismos que se encargaban de alimentar el fuego a donde iban a echar esos hermanos, por no doblar su rodilla a una estatua de oro del rey Nabucodonosor, dice que hasta los que alimentaban ese fuego se quemaban al acercarse, y esos hermanos fueron protegidos. Dice que su ropa ni siquiera apestaba a humo, estando en medio de ese infierno, man. Ahora, esos hermanos fueron protegidos y no fueron mártires, pero ellos estaban dispuestos a morir si era necesario. ¿Por qué? Porque el Señor les dio ese espíritu, les dio esa fortaleza, y es parte de la dualidad. El Señor, Yahawaha, mediante, nos va a dar un espíritu de fortaleza para aguantar hasta el fin y sobrepasar toda prueba. Pero el Señor también les va a dar un espíritu de fortaleza y orgullo para que estos diablos, estas naciones, peleen contra el Señor, aun cuando estén cagándose de miedo. Pero el Señor los va a hacer pelear contra Él. Es igual, man. El Señor nos va a hacer poner nuestro cuello en la guillotina voluntariamente. Ahora, digo voluntariamente en el sentido de que vamos a aceptar nuestro destino, vamos a comprender que, hey, ¿sabes qué? Me tocó la posición de ser un mártir por el Señor. Y pues lo que más deseamos en nuestras vidas es agradar al Señor. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Y hermanos, hemos sufrido por esta verdad. Quizás no a esa grande escala como ser fusilado, pero hermanos, hemos perdido todo por seguir al Cordero. El Señor nos ha estado básicamente entrenando nuestro músculo espiritual. Hermanos, hemos perdido oportunidades, trabajos, familias, mujeres, hijos, por causa de mantenernos santos. Pero si tú no estás en el horno de la aflicción, siendo cada vez endurecido por el Señor, fortalecido, hey, a tu primera prueba vas a quebrar. Y las cosas se están poniendo más difíciles. ¿Cómo es que un hombre va a soportar un poco de hambre si siempre tuviste todo a manos llenas? Y no porque el Señor no nos pueda dar todo a manos llenas. Claro que el Señor puede, y lo sabemos. Pero aquí la pregunta, la perspectiva correcta, cuando no tenemos abundancia de ciertas cosas, Escrituras nos enseñan y nos dicen que para el Señor es fácil volver a un pobre rico en un momento, man. Aquí la pregunta es, ¿por qué el Señor me está haciendo pasar por esta situación? Y entendemos que, pues básicamente, para el gran examen, la hora de la tentación, donde vamos a tener que conquistar la carne, man. Vamos a tener que matarla. Literalmente, algunos hermanos vamos a tener que poner a nuestra carne a la muerte. Y esa va a ser nuestra victoria.
vamos a vivir en el Espíritu, vamos a sujetarnos si el Señor nos da esa posición, porque sabemos que la vida no acaba cuando tu carne es matada. Cuando tu carne muere, cuando esta celda, esta cadena de oscuridad a la que el Señor nos sujetó, estos cuerpos, cuando estas cadenas te liberan, no es el final, ¿ves? Al contrario, Pablo dijo que morir era ganancia para él. Pablo, él habló que él prefería morir para ir con el Señor, pero por causa de la iglesia, él estaba terminando su labor. ¿Ok? Pero voy llegando aquí a mi trabajo, hermanos. Espero que esto haya sido edificante. Hasta la próxima. Shalom.